Hola a todos, soy Overfile y seguimos con los vídeos del curso de programación de Unity. En este vídeo vamos a ver la clase Transform y vamos a aprender a mover cubos, a girar, mirar alrededor, mirar a un objetivo, girar en torno a un objetivo. Vamos a empezar por lo más sencillo, ¿vale? Todo objeto en Unity tiene un componente transform y este componente transform tiene posición, rotación y escala. La posición define la posición en el espacio, la rotación, pues su propia palabra lo indica, y la escala igual. Vamos a empezar con mover un cubo. Vamos a ver dos formas muy sencillas de mover un cubo, por ejemplo, hacia la derecha, ¿vale? En el eje X. Bien, tengo aquí preparado un script con las dos posibles opciones de mover un cubo. Vamos a empezar con la más tediosa, pero a veces necesaria. Bien, lo primero, vamos a empezar. Lo primero de todo, he creado una variable privada del tipo transform, de la clase transform, a la que he llamado thisTransform. Por defecto en Unity, poniendo transform en minúsculas, se puede acceder al componente transform del objeto que tiene el script, pero esto consume bastantes recursos. Entonces, es bastante fundamental crear una variable del tipo transform y asignarle el valor del objeto, del GameObject, para no tener que consumir espacio de memoria, ¿vale? De esta forma solo lo hacemos una vez y no cada vez que utilicemos la clase transform. Luego he creado una variable pública, velocidad, para la velocidad del movimiento, ¿vale? Bien, vamos a ver. La primera forma de mover un objeto va a ser con position. Entonces, nuestro transform.position es igual a una nueva posición, nuevo vector 3, donde le asigno primero la posición X que tiene el objeto actualmente más la velocidad que quiera por time.deltaTime para que se mueva en velocidad por segundos. Si no, se movería tan rápido que ni lo veríamos, o incluso llegaría a un punto en el que le costaría a Unity hacer los cálculos, ¿vale? Para que se vea bien lo multiplico por time.deltaTime. Por eso, para que sea velocidad por segundos. Después, en el eje Y y en el eje Z no lo vamos a mover, solo le asignamos thisTransform.position.y.z, que serían las posiciones actuales en la escena. Vamos a probarlo. El cubo que se va a mover es este, ¿vale? El primero de todos que se ve en la cámara. Vale, habéis visto que se ha movido un poco. Es que había creado ya los cubos y está dando un error de que hay variables públicas sin asignar. Vamos a quitarlos un momento y los vamos a ir viendo poco a poco. Bien, solo tenemos nuestro cubo a mover, le damos a play y como veis se nos ha perdido. La X va aumentando progresivamente. Pasamos al siguiente. La siguiente forma de mover el cubo va a ser con Translate, que suele ser lo más utilizado. Como habéis visto, el ejemplo anterior es un código bastante largo. Este es mucho más sencillo. Simplemente es thisTransform.translate y luego vamos a poner vector3.lights, que haría referencia, como vimos en el primer vídeo tutorial, en el de variables. Vector3 es una variable que contiene tres float, x y z. Vector3.lights es una función ya creada por Unity que nos devuelve x1 y 0, z0. Entonces,
por esta regla de 3, si ponemos vector3.lights, lo multiplicamos por la velocidad que queremos y por time.deltaTime para que se mueva por segundos, se moverá constantemente en una velocidad hacia la derecha, en el eje Z, en el eje X. Vamos a probarlo y el efecto es el mismo que antes, ¿vale? No tiene pérdida. Vamos a pasar a lotar. Vamos a ver cómo lotar un objeto. Igual, tenemos otro cubo que es lotar. Sencillamente el script que tiene es lo igual que hemos visto antes. Creamos una variable privada de la clase transform y se la asignamos el valor transform del objeto que tiene el script. Luego, para lotar un objeto, igual que antes, vamos a lotar en el eje X. Sería thisTransform.rotate y sería después, para acceder a los valores que ya trae el objeto rotation, el componente rotation, sencillamente thisTransform.rotation, el eje al que queramos acceder. En este caso el X, le sumamos la velocidad que queremos que se mueva y el time.deltaTime. El resto, la Y y la Z, los dejo tal cual vi trae el objeto, que es a 0, ¿vale? Vamos a probarlo. Tenemos ahí nuestro cubo. Vamos a añadirle velocidad. ¿Veis? Lota en el eje X. Son varios. Llega un punto en el que intenta lotar al revés, como habéis visto. Es bastante curioso. Bueno, ya hemos visto cómo lotar un objeto. Ahora vamos a ver cómo que un objeto, en este caso un cubo, mire constantemente a otro cubo. Si el otro cubo se mueve, este le va a seguir con la mirada. Este va a seguirle hacia adelante, ¿vale? O sea, el eje Z va a ir moviéndose hacia donde mira, hacia donde está el otro objeto. Vamos a probarlo. Este script es mucho más sencillo. Esta vez, en vez de una velocidad, he añadido una variable pública de la clase transform, que va a ser el objetivo que nuestro cubo va a mirar. Entonces, sencillamente, thisTransform.lookat y entre paréntesis el objetivo. Lo vamos a probar. En este caso voy a habilitar el cubo que se movía siempre hacia la derecha y el cubo que tiene el script de mirar como objetivo. Le vamos a añadir el objetivo y vamos a ver lo que hace. ¿Veis cómo el cubo se ha puesto a mirar hacia donde iba el otro cubo? Sobre todo se ve al principio, luego se pierde en el espacio. Bien, con esto podríamos, por ejemplo, se me ocurre, en un juego de naves o de el típico Pac-Man, para ir mirando siempre hacia el objetivo que queramos ir, pues con este lookat, muy sencillo, apuntamos al objetivo. Luego con un thisTransform.forward, thisTransform.translate, entre paréntesis, vector thisTransform.forward, podríamos ir siempre hacia adelante, y hacia adelante sería siempre hacia donde mira el cubo. Algo muy sencillo, pero bueno, nos puede valer para algún caso.
Por último, vamos a ver cómo girar alrededor de un objeto. Vamos a quitar nuestros cubos. Vamos a ir al script. Este script también es muy sencillo. Tenemos nuestra variable privada de ThisTransform, la variable pública objetivo de la clase transform también y otra variable pública de velocidad. Bien, sería ThisTransform.rotate around, ¿vale? El primer parámetro que le pasamos es el objetivo, la posición del objetivo, o sea, el transform.position, el eje X, Y y Z, el vector place que contiene X, Y y Z de la posición global de la escena. Después le pasamos el parámetro de hacia dónde queremos que rote. En este caso quiero que rote en el eje Y. Ojo, al ser una rotación va a girar tipo alrededor, ¿vale? No va a pasar por encima, sino que va a ir de derecha a izquierda, ¿vale? Y por último, el último parámetro que le pasamos es la velocidad. Y en este caso lo he multiplicado por time.deltaTime para que se mueva por segundos. Bien. Vamos a darle los parámetros. Objetivo, el objetivo va a ser cubo rotar y la velocidad de momento a 5. Vale, como veis, intenta girar alrededor. Vamos a añadirle más velocidad para que se vea mejor. Bien, yo creo que queda bastante claro lo que hace. Si, por ejemplo, en vez de .up fuera .right a la derecha, conseguiríamos el efecto contrario, que vaya de arriba a abajo, ¿vale? Porque estamos hablando de ángulos, no estamos hablando de derecha o izquierda. Por eso es .up gira alrededor y .right está girando como de arriba a abajo. Y con esta primera parte de la clase transform, yo creo que ya estamos empezando a ver cosas interesantes para nuestros juegos. El siguiente tutorial vamos a pasar a otra clase ya. Aún podemos hacer más cosas con transform. Transform tiene bastantes más funciones que son más avanzadas y veremos en próximos vídeos, ¿vale? De momento la parte fundamental de transform queda ya aprendida. Cualquier duda, en la descripción voy a dejar un enlace al proyecto donde vais a tener los scripts y la escena para probarlo a vuestro gusto. Sí, por supuesto, si para ayudarme a seguir haciendo un vídeo a la semana, pues un like no vendría mal, y si no te has suscrito no sé a qué esperas. Así que nada, un saludo y suerte con vuestros proyectos.